Pasé mis manos por las cámaras recién instaladas, sintiendo el peso familiar de las herramientas que había manejado durante décadas. El zumbido de la electricidad resonaba en las paredes claro y seguro como un latido que yo misma había construido. Tras horas de reconectar cables, probar y verificar cada conexión, el sistema estaba en línea. Los micrófonos captaban hasta el más leve crujido del piso. Las lentes abarcaban cada rincón de la casa. Mi hogar construido con 30 años de esfuerzo y planificación cuidadosa. Estaba observando. Y aún así, olvidé decírselo a Sita Alejandra. El pensamiento se quedó en mi mente como una sombra no invitada. Alejandra con su sonrisa capaz de iluminar cualquier cuarto y la inteligencia que siempre me llenó de orgullo. No sabía que los ojos en el techo estaban vivos otra vez. Deberías ya habérselo dicho esta mañana con un café o mientras hacía su habitual lluvia de preguntas sobre la cena. Pero absorta en los circuitos y cables, se me pasó por completo. Me hundí en la silla de mi taller y dejé que el silencio me envolviera. La casa olía ligeramente a cobre plástico y un leve rastro de soldadura. Cada cable que había colocado, cada cámara que había montado era mío. Esta casa era mi santuario, mi proyecto, mi fortaleza. Y ahora con el sistema completamente operativo, podía verlo todo, escucharlo todo, anticiparlo todo. Aún así, una inquietud se asentó en mi pecho. No era miedo, no exactamente. Era esa intuición callada e insistente, la que me había salvado más veces de las que podía contar. Algo no cuadraba esta mañana, algo que aún no podía precisar. Alejandra había estado inusualmente radiante preguntando sobre la casa, el seguro, los sistemas. Nada evidente, solo la forma en que sus ojos se detuvieron demasiado en los monitores que olvidé mencionar. El leve inclinarse de su cabeza, la manera en que hacía preguntas sin esperar respuestas. Me recordé que tenía 33 años, era independiente, capaz. Ella tenía su vida y yo la mía, pero incluso al pensarlo no podía deshacerme de ese leve pulso de ansiedad. La experiencia me había enseñado que el peligro a menudo se esconde tras la familiaridad que las personas que más amas pueden ser, a veces las que te desafían. Revisé cada cámara una vez más. La cocina vacía, la sala silenciosa con el sol de la tarde derramándose sobre el piso de madera, la escalera inmóvil. Cada sensor respondía perfectamente, cada micrófono captaba el sonido más leve. Todo impecable, y aún así mi mente seguía trabajando, calculando, imaginando, preparándose. Había pasado toda una vida leyendo circuitos, patrones y comportamientos humanos. Había aprendido a anticipar lo inesperado, a detectar el más mínimo desajuste en un sistema o en una sonrisa. El reloj marcaba la hora de la cena, y Alejandra llegaría pronto. La imaginé entrando por la puerta relajada, confiada, pensando que esta casa, mi hogar, era la misma que ayer, la misma que la semana pasada. No sabía que había cambiado, que yo había cambiado. Las cámaras observarían, los micrófonos grabarían, y yo vería todo en tiempo real. Me levanté del taller y ajusté el cableado de la última cámara. Un suave clic confirmó que la lente estaba alineada. La casa zumbaba con una energía tranquila, lista. Imaginé la cara de Alejandra al darse cuenta de cuánto podía ver, cuánto ya sabía. Ese pensamiento me llenaba de orgullo y ansiedad a la vez. La intuición de una madre a veces era más aguda que cualquier lente o micrófono, más afilada incluso que la experiencia sola. Me dirigí a la puerta principal para preparar su llegada, deteniéndome un momento para recorrer con mis dedos el marco que instalé hace años. Cada detalle importaba. Cada decisión que había tomado en esta casa importaba. Y aún así me recordé, había algo que ella no sabía. El sistema estaba activo, y esta noche observaría todo. El sol se deslizaba por la cocina dorado y engañosamente tranquilo cuando escuché el primer zumbido suave de un coche acercándose. Mi corazón se alzó y se hundió al mismo tiempo.
Ella llegaría pronto pensando que todo era normal, sin saber de los ojos silenciosos y vigilantes. Me limpié las manos, ajusté unos cables por última vez y me dirigí a la sala ya imaginando la noche que se avecinaba. La casa estaba lista. Yo estaba lista. Y aún así, esa sensación de inquietud persistía enroscándose. El timbre sonó justo a tiempo. Me limpié las manos con un trapo, el aroma a romero y ajo, aún flotando del asado que había preparado antes, y caminé hacia la puerta. Alejandra estaba allí sonriendo con un pequeño ramo de flores silvestres que ella misma había recogido. Sus ojos brillaban, pero no pude evitar notar una leve rigidez en su postura. «Hola, Ma», dijo dejando las flores en el mostrador. «Huele increíble como siempre». La abracé suavemente notando cómo se quedó un segundo más de lo necesario, con la mirada desviándose hacia las cámaras del techo. «Gracias, cariño. Pasa ya, terminé de preparar el asado». Me siguió a la cocina hablando sobre su trabajo, su nuevo departamento y un libro que estaba leyendo. Todo sonaba normal, pero había un ritmo en sus preguntas que parecía ensayado. Una pregunta casual sobre el cableado de la casa vino acompañada de una mirada al rincón de la sala, donde una de las lentes apuntaba directamente a la entrada. También preguntó sobre el seguro, sutilmente indagando si había actualizado alguna póliza o si había pensado en remodelar la cocina. Al principio descarté la inquietud como imaginación. Alejandra siempre había sido minuciosa detallista. Tal vez solo estaba curiosa o quizás preocupada por su herencia futura. Pero una pequeña punzada de aprensión se asentó en mi pecho. La precisión de sus preguntas parecía más una misión de reconocimiento que simple curiosidad. Nos sentamos en el comedor. La mesa estaba puesta con sencillez: pollo asado, verduras al horno, una ensalada fresca del jardín. Comimos con un ritmo tranquilo, pero noté cómo los ojos de Alejandra se desviaban hacia los gabinetes, los cajones y los rincones donde podían estar las cámaras. Comentó sobre el estado de los mostradores y el piso, preguntando casualmente si había revisado los cimientos por grietas. Inocente en la superficie, pero el momento de sus preguntas dejaba una impresión que no podía ignorar. Hice conversación ligera desviando cuando podía. «Las tejas del tejado están en buen estado», dije forzando una risa. «Reparé las sueltas el mes pasado». Alejandra asintió apartándose el cabello detrás de la oreja, pero su sonrisa calculada no llegó a sus ojos. «Qué bueno. Sería una lástima que algo se dañara sin darte cuenta. Nunca se sabe con el clima estos días». Tomé un sorbo de vino dejando que sus palabras se asentaran. Me recordé que tenía derecho a ser minuciosa, que siempre había sido cuidadosa. Pero había un ritmo en su hablar, una precisión que parecía estar mapeando la casa más que conversando. Intenté apartar el pensamiento enfocándome en la comida y los olores familiares del hogar. Para el postre ya estaba observando más de cerca, notando cada mirada y gesto. Alejandra parecía alegre, comprometida, casi demasiado cortés, pero cada pregunta que hacía parecía intencionada. Aunque me decía que solo era atención, la punzada de inquietud se intensificó al darme cuenta de que no podía ignorar el patrón. La noche terminó. Los platos se recogieron y Alejandra se quedó cerca de la puerta hablando de los recados de la semana. Sonreí, le ofrecí un abrazo y la dejé irse con las flores en la mano. La vi caminar hacia su coche. El motor arrancó, las llantas crujieron contra la grava. La casa volvió a quedar en silencio, pero mi mente no se calmaba. Regresé a la sala pasando las manos por los bordes de los muebles, mirando las lentes arriba, y me recordé revisar las grabaciones mañana. Lo que ella no sabía, lo que no podía ver, ya estaba grabándose. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio, aunque mi mente seguía zumbando por la cena de ayer. Me serví un café y me senté en la mesa de la cocina mirando el sol de octubre, que se filtraba por los árboles. Incluso con las cámaras encendidas no podía sacarme de encima la tensión sutil que flotaba en el aire. Las preguntas de Alejandra, sus pausas, la forma en que sus ojos se detuvieron en los rincones,
Todo parecía deliberado. Cuando llamó más tarde, ese día, noté la emoción en su voz, aunque había un matiz que no pude identificar. «Hola, Ma», dijo. «He estado pensando en la casa. Y en el seguro y tal vez algunas mejoras. ¿Has revisado todo últimamente?» Su tono era casual, pero la pregunta era precisa. No era preocupación. Era búsqueda de información. Recordé momentos fugaces de años atrás, pequeñas señales de influencia que había descartado entonces. Amigos que parecían ofrecer consejos con demasiada frecuencia, mensajes dejados en el mostrador de la cocina, libros y artículos que aparecían de repente en su cuarto. No había entendido el patrón entonces, pero ahora con esa leve inquietud en el pecho, las piezas empezaban a encajar. «Todo está al día», dije con ligereza. «Lo revisé recientemente». Alejandra emitió un sonido satisfecho, pero insistió. «Solo pensé que sería bueno revisar también los valores de la propiedad, por si hay cambios. Y tal vez los sistemas, las alarmas y cámaras. Solo una idea». Hice una pausa consciente del trasfondo de sus palabras. Había un ritmo en sus sugerencias, una indagación cuidadosa, que iba más allá de la curiosidad casual. Estaba mapeando, evaluando, observando. Pero, ¿con qué propósito? Me recosté en la silla recordando una conversación con mi vecina Clara Montes, que una vez me advirtió sobre personas con tendencias manipuladoras sutiles. En ese entonces, lo había descartado con una sonrisa. Alejandra siempre había sido independiente, reflexiva, confiable. No había razón para sospechar nada malo. Pero ahora esa sensación persistente, esa alarma silenciosa que mi experiencia e intuición se negaban a ignorar, seguía ahí. Y luego estaba ese nombre que escuché una vez mencionado de pasada en una llamada de Alejandra, con alguien que no conocía, Verónica Salazar. El nombre se quedó grabado por la forma en que fue dicho, confiado, conocedor, insidioso. Una mujer que parecía ofrecer guía pero cuya presencia se sentía intrusiva. No podía ubicarla exactamente, pero el recuerdo regresó ahora nítido y perturbador como una advertencia de que su influencia podría estar más cerca de lo que había pensado. Dejé mi taza y ajusté el ángulo de una cámara en la sala la lente, recorriendo los muebles familiares. La imagen era clara, nítida, lista. Cada movimiento, cada palabra sería grabado. Me recordé que la experiencia era una herramienta que había perfeccionado durante décadas. Los instintos importaban. La preparación importaba. Cuando Alejandra colgó, resolví observarla más de cerca. No solo sus acciones, sino las sutilezas, las pausas, las miradas, las palabras cuidadosamente colocadas. Algo se estaba formando bajo la superficie sutil, pero deliberado. Y tenía la intención de entenderlo antes de que echara raíces. Pasé por la cocina rozando con los dedos el mostrador, ajustando la posición de un micrófono por última vez, sabiendo que mañana tendría la imagen completa y lo que descubriera determinaría el próximo paso. Pasé la mañana colocando pequeñas pruebas por la casa. Una carpeta ligeramente abierta en el mostrador. Una pila de papeles movida sutilmente de su lugar habitual. Un cuaderno a medio esconder en la estantería. Cada detalle parecía trivial por sí solo, pero juntos formaban una red de trampas discretas, diseñadas no para atrapar a Echi y Alejandra con las manos en la masa, sino para revelar el ritmo de su atención. Cuando Alejandra llegó esa tarde, me saludó con su calidez habitual, su sonrisa ensayada, fácil. No notó las pruebas cuidadosamente colocadas mientras se movía por la cocina, pero yo la observaba de cerca. La inclinación de su cabeza, la forma en que sus ojos se desviaron hacia la carpeta semiabierta, la breve pausa antes de devolverla a su lugar, eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero me decían que había notado más de lo que dejaba ver. Me hice la ocupada lavando verduras, dejándola merodear cerca de los mostradores, más tiempo del necesario. Cada pregunta casual sobre la casa, el seguro, los gabinetes se sentía deliberada como si estuviera mapeando.
No solo el espacio, sino los límites de lo que podía acceder. Un escalofrío me recorrió la espalda. No exactamente miedo, sino reconocimiento. Los mismos instintos que me habían guiado durante décadas de trabajo eléctrico ahora me alertaban sobre patrones en el comportamiento humano que no podía ignorar. Preguntó por la vieja caja fuerte en el estudio, su curiosidad aparentemente casual. «¿Nunca has pensado en reorganizar eso?», dijo tocando ligeramente la esquina del cuarto con los dedos. Miré por encima del hombro ajustando casualmente un trapo y noté cómo sus ojos se detuvieron un momento de más. No había vacilación en sus movimientos ni miradas accidentales. Cada acción era deliberada. Recordé pistas pasadas que había descartado el amigo ocasional que ofrecía consejos con demasiada insistencia. Los mensajes dejados en lugares extraños, los artículos y libros que parecían aparecer justo cuando Alejandra necesitaba consejo. Me había dicho que era independiente, que tomaba sus propias decisiones. Pero ahora, al ver estas reacciones sutiles, la vieja inquietud que había guardado regresó más aguda que nunca. Alguien o algo la estaba moldeando, dirigiendo su atención, enseñándole patrones que aún no entendía del todo. Cuando se fue esa noche tenía una imagen más clara de las manipulaciones sutiles en juego. Alejandra no había cruzado ninguna línea explícita aún, pero el baile que realizaba con los objetos a su alrededor hablaba por sí solo. No era robo ni sabotaje, todavía no. Era probar, aprender, prepararse. El pensamiento se asentó en mi pecho como una piedra. Recorrí la cocina restaurando los documentos y reiniciando las pequeñas pruebas que había dejado, cuidando de mantener la ilusión de que nada había pasado. Las cámaras arriba capturaban todo, grabando sus reacciones, sus pausas, sus movimientos. Podía reproducir cada momento, estudiar cada mirada, cada microexpresión, y empezar a entender qué había absorbido de influencias que apenas comenzabas a sospechar. Me hundí en la silla junto a la ventana viendo los últimos rayos de sol hundirse bajo el horizonte. La casa estaba en silencio, el día terminaba como siempre, pero la inquietud permanecía un zumbido bajo e insistente. Mañana revisaría las grabaciones más de cerca. Comenzarías a rastrear las líneas que conectaban a Alejandra con la influencia externa que había vislumbrado una vez. Las respuestas esperaban en esos fotogramas, y tenía la intención de verlas con claridad. La casa estaba en silencio, ese tipo de quietud que hacía que cada crujido del piso sonara como una advertencia. Me acomodé en mi silla en el estudio con los monitores brillando suavemente frente a mí. Cada cámara estaba activa, cada micrófono captaba los sonidos más leves, el zumbido del refrigerador, el roce de una silla, el lejano murmullo de las hojas afuera. Tomé mi té dejando que el calor se asentara en mis manos y esperé. Sabía que ella vendría. Alejandra tenía sus hábitos, su horario, y a pesar de mi silencio cuidadoso, seguía siendo predeciblemente meticulosa. Era casi reconfortante en su constancia, aunque cada instinto en mí estaba alerta escaneando las señales sutiles que había aprendido a reconocer durante una vida de observar comportamientos. Cuando Alejandra entró en la cocina, observé sus movimientos con cuidado. Se detuvo junto al mostrador donde había dejado una pila de sobres sin abrir. Sus dedos dudaron deteniéndose justo lo suficiente para que lo notara en la grabación. Levantó el sobre superior, miró a su alrededor y lo volvió a colocar exactamente en el mismo lugar. Su rostro no traicionaba ninguna emoción, pero la tensión en sus hombros, el leve apretar de su mandíbula hablaba por sí solo. Estaba probando, no leyendo, explorando, no organizando. La influencia de Verónica Salazar era evidente en cada gesto. Los movimientos de Alejandra eran deliberados, casi cautelosos, como si siguiera instrucciones recibidas en otro lugar. Recordé el fragmento de una llamada telefónica, el nombre Verónica, mencionado una vez, y la inquietud regresó con bordes más afilados. Esto ya no era curiosidad ociosa. Alejandra estaba involucrada, su brújula moral desviada,
y torcida por alguien cuyas manos no podía ver. Me incliné hacia adelante ajustando el nivel de uno de los micrófonos. Podía escuchar su murmullo bajo palabras cortas y precisas. Abrió un cajón, revisó algunos papeles y lo cerró sin dejar rastro de desorden. Sus movimientos eran cuidadosos, practicados, y me di cuenta con un nudo en el pecho que había ya aprendido a actuar sin dejar evidencia exactamente lo que Verónica le habría enseñado. Hice una pausa sopesando mis opciones: confrontarla ahora y arriesgarme a que cayera en pánico o en un comportamiento peligroso, o seguir observando, recolectando evidencia, entendiendo la profundidad de su compromiso antes de actuar. Años de experiencia me decían que la paciencia daría más claridad. La impulsividad tenía una forma de deshacer incluso los planes mejor trazados. Elegí esperar. Alejandra se movió por la casa con una precisión silenciosa, revisando cerraduras, abriendo gabinetes, deteniéndose en puntos donde parecía esperar que yo pudiera estar observando. Hablaba suavemente consigo misma, frases que aún no entendía del todo, pero el ritmo y la repetición dejaban claro que seguía instrucciones, no improvisaba. Cada movimiento era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Para cuando salió de la cocina, había catalogado cada acción en mi mente y en la grabación. La forma en que se acercó a los mostradores, los cajones, incluso la colocación de sus manos, cada gesto confirmaba mis sospechas. Esto no era curiosidad accidental. Era un comportamiento entrenado, guiado por una influencia externa con líneas morales cruzadas, sin plena conciencia de las consecuencias. Me puse de pie y me estiré el cuerpo rígido tras horas de observación, y caminé por el pasillo donde las cámaras capturaban todo. La casa se sentía más pequeña de alguna manera. El silencio presionaba, cargado con la tensión de lo que había visto. Reproduje la grabación dejando que mi mente trazara cada paso, cada vacilación, cada mirada calculada. Cada fotograma confirmaba el patrón. Regresé al estudio y miré los monitores dejando que los eventos se asentaran. La confrontación podía esperar. El conocimiento y la evidencia debían venir primero. Necesitaba la imagen completa antes de hacer cualquier movimiento, antes de revelarle a Alejandra que ya había visto lo que ella no podía imaginar que sabía. Mañana observaría de nuevo. Mañana comenzaríais a entender la profundidad de su lealtad, no hacia mí, sino hacia Verónica. Y con ese entendimiento podría decidir qué hacer después. A la mañana siguiente me senté en el estudio con una taza de café fresco, los monitores, proyectando una luz pálida en la habitación. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido de los aparatos electrónicos. Reproduje la grabación de ayer, decidida a anotar cada gesto, cada mirada. Al principio era cotidiano Alejandra moviéndose por la cocina, revisando cajones, organizando papeles. Pero luego el ritmo cambió. Su voz baja y precisa se filtraba por los micrófonos como si no supiera que la casa estaba viva con ojos vigilantes. «Necesita parecer convincente», dijo suavemente, casi ensayado. Otra voz respondió más baja, más suave, insistente. «Verónica». El nombre que antes solo susurraba en mi memoria, ahora estaba vivo en mis oídos. «Sin errores, Alejandra. Cada movimiento, cada detalle debe ser perfecto. Tu madre no confía en menos que eso». Me quedé helada, mi mano aferrando el borde del escritorio. Había sospechado de influencia, manipulación, tal vez curiosidad llevada demasiado lejos, pero esto era deliberado. Observé cómo Alejandra levantaba una caja de herramientas pequeña, revisaba el cableado en el sótano, ajustaba un cable suelto y asentía a Verónica. Mi estómago se hundió mientras las implicaciones se desplegaban. Estaban planeando un accidente orquestado, calculado, diseñado para hacerme daño y que pareciera no intencional. Cada paso era meticuloso. Verónica instruía sobre la colocación de objetos, el tiempo, incluso la apariencia de un leve peligro eléctrico. Alejandra repetía las instrucciones, su expresión tensa pero obediente.
La que había criado durante 33 años le había enseñado el bien y el mal, y ahora seguía estas órdenes como si fuera guiada por otra persona por completo. Mi pecho se apretó. La incredulidad y la traición se entrelazaban en un nudo amargo. Me recosté en la silla, mi mente acelerada. Esto no era mera imprudencia o desafío juvenil. Era un plan para poner en peligro mi vida por ganancia financiera, un esquema orquestado por una extraña manipuladora que de alguna manera había convertido a mi hija en una participante dispuesta. Sentí el destello de la ira, pero estaba atenuado por un horror sordo y profundo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo los años de confianza, amor y guía se habían torcido en una obediencia a un plan tan peligroso? Reproduje la grabación de nuevo más despacio esta vez, observando las señales sutiles, la colocación cuidadosa de las herramientas, el tiempo de los pasos, la forma en que Alejandra miraba alrededor como midiendo testigos. Mis manos temblaban ligeramente y me di cuenta de que no era el miedo a la confrontación lo que me detenía, sino el miedo a la traición misma. El corazón de una madre entrenado para proteger ahora enfrentaba lo inimaginable su propia hija, posicionada en su contra. Aún así, incluso mientras el impacto se asentaba una parte de mí, entrenada por décadas de observación y preparación cuidadosa, comenzó a calcular. Cámaras, micrófonos, grabaciones, lo tenía todo. Cada detalle, cada movimiento estaba documentado. Ahora tenía la ventaja, aunque se sentía como un consuelo vacío contra la devastación emocional de lo que veía. Me hundí en la silla mirando las pantallas, absorbiendo la realidad completa. Alejandra no era la niña que recordaba. Estaba atrapada en una red tejida por Verónica, y las consecuencias podían ser mortales. Mi mente oscilaba entre incredulidad, tristeza y los primeros destellos de resolución. Tenía que entender cada matiz de este plan antes de decidir cómo actuar. Tomé el café ahora frío y me incliné hacia adelante, viendo la grabación una vez más. Cada vez que veía los movimientos de Alejandra, la repetición cuidadosa de las instrucciones de Verónica, el peso completo de la traición, me aplastaba. Y aún así, bajo el impacto y el miedo, sentía los primeros movimientos de claridad, el instinto que me había guiado durante décadas de solucionar problemas, reparar y observar. Mañana comenzaría a rastrear cada conexión, cada influencia, cada paso de su plan. Por ahora observaría, grabaría y me prepararía. La primera revelación había llegado, y con ella la verdad innegable de que el curso de los próximos días estaría definido por precaución y valentía. Me senté en la mesa de la cocina con archivos esparcidos frente a mí, la laptop abierta, el zumbido silencioso del sistema de seguridad como telón de fondo constante. Verónica Salazar. El nombre había sido susurrado en un fragmento de una llamada, una sombra en el trasfondo de la vida de Alejandra, pero ahora exigía toda mi atención. Busqué en artículos de noticias, registros judiciales y rastros en redes sociales. Condenas por fraude. Investigaciones por abuso a personas mayores. Patrones de manipulación que abarcaban décadas. Cada historia terminaba igual, víctimas desorientadas, explotadas y a veces en peligro. Mi corazón se apretaba con cada caso que leía. Verónica no solo tomaba dinero. Entrenaba, guiaba y a veces coaccionaba a sus víctimas a acciones que nunca habrían considerado solas. El pensamiento de su influencia en Alejandra profundizaba el vacío en mi estómago. Mi hija, antes aguda y con principios, ahora era participante en un plan diseñado para hacerme daño. Comencé a mapear todo. Las rutinas de Alejandra, su horario de trabajo, sus interacciones con Verónica, incluso pequeños detalles que había pasado por alto en conversaciones casuales. Cada observación era un hilo, y comencé a tejerlos en una línea temporal del accidente planeado. El sótano, el cableado, las herramientas fuera de lugar.
Cada paso tenía un propósito, cada detalle una razón. Era un plan ejecutado con precisión meticulosa y ahora entendía la profundidad del peligro. Hice una pausa y dejé que el peso se asentara. Mi vida y mi propiedad estaban en juego. Esto ya no era sobre curiosidad o mal juicio. Era un intento calculado para hacerme daño guiado por alguien con experiencia y astucia, mucho más allá de lo que habías anticipado. La influencia de Verónica había convertido a mi hija en un instrumento del plan, su obediencia moldeada por miedo o manipulación, y su brújula moral oscurecida por instrucciones. Pero no estaba indefensa. 40 años de solucionar problemas, instalaciones y observación habían perfeccionado habilidades que ahora podía usar al revés. Entendía patrones, podía anticipar movimientos, detectar las desviaciones más leves. Tracé los pasos del plan en papel cruzando horarios, lugares y acciones probables. Cada movimiento que Alejandra haría podía ser observado, cada instrucción que Verónica diera podía ser anticipada. Me recosté dejando que la información se asentara. El plan hasta donde podía reconstruir dependía de un incidente eléctrico cuidadosamente preparado, tiempos, colocación de objetos, la ilusión de un accidente. La clave estaba en la precisión y el secreto, dos cosas que ahora podía observar y, si era necesario, contrarrestar. Mi mente trazó contingencias si Alejandra actuaba diferente, si Verónica intervenía, si aparecía una tercera variable. Diagramé respuestas, sistemas de respaldo y contramedidas. A pesar del impacto y la traición, la claridad comenzó a tomar forma. Entendía qué había que hacer. Reuniría evidencia, anticiparía movimientos y crearía contingencias para asegurar la seguridad de mi hogar y de mí misma. Las grabaciones que ya había recolectado eran solo el comienzo. El siguiente paso sería proactivo, en lugar de reactivo. Cada elemento que mapeaba reforzaba lo que estaba en juego. No era un peligro hipotético, era inminente. La línea temporal indicaba que la acción podía ocurrir en días, si no en horas. Podía ver la obediencia de Alejandra, la manipulación de Verónica y los riesgos convergiendo en los escalones del sótano, el cableado eléctrico y el accidente cuidadosamente preparado. Cerré los archivos sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. El conocimiento tenía un peso, pero también era un arma. Con el plan mapeado, los roles definidos y la línea temporal reconstruida, ahora podía prepararme. La observación me había dado claridad. La preparación me daría control. El siguiente paso era claro. Comenzaría a sentar las bases para contrarrestar cada movimiento, asegurando que si Alejandra seguía las instrucciones que le habían dado ella y Verónica, caerían en la trampa que estaba a punto de construir. Me moví silenciosamente por la casa, mis manos firmes mientras ajustaba los ángulos de las cámaras ocultas que había instalado el día anterior. Cada lente capturaba un rincón, cada micrófono grababa hasta el sonido más leve. Verifiqué las imágenes en mi laptop, observando las habitaciones familiares desde cada ángulo. El sótano, la cocina. La sala no dejé nada sin monitorear. Cada puerta, cada mueble, cada paso que mi hija podría dar sería capturado. Revisé mis notas una vez más, confirmando la colocación de las cámaras y los respaldos de audio. Tenía redundancias para cada sección de la casa, sistemas funcionando en paralelo para que si uno fallaba, los otros continuaran. Era un trabajo meticuloso, preciso y lento, pero necesario. Sabía que Alejandra, entrenada por Verónica, sería cuidadosa. Yo tenía que serlo aún más. Luego preparé la documentación legal. Copias de escrituras de propiedad, pólizas de seguro y affidavits estaban ordenadas en el mostrador. Contacté al detective Javier Morales y redacté una carta a mi abogado, detallando la amenaza potencial y la evidencia que estaba recolectando. Los contactos de emergencia fueron actualizados, los números de teléfono verificados y todos los vecinos informados para reportar cualquier cosa inusual. Todo debía estar en su lugar antes de hacer cualquier movimiento.
No podía así haber errores. Hice una pausa en el estudio, mis dedos rozando los papeles. Moralmente esto me pesaba. Estaba tendiendo una trampa para mi propia hija, la niña que había criado y amado durante 33 años. Pero no podía ignorar la realidad de lo que había visto, el plan deliberado, que seguía bajo la influencia de Verónica. El amor parental y la autopreservación chocaban en mi pecho un constante tira y afloja que a veces me dejaba sin aliento. Me recordé que el verdadero amor a veces significaba protegerla de sí misma, o al menos evitar que cometiera un error, con consecuencias irreversibles. Con la trampa mapeada y las cámaras activas, recorrí la casa probando cada sistema de nuevo. Las imágenes eran impecables. Podía ver, escuchar y rastrear cualquier movimiento, cualquier vacilación, cualquier desviación del plan que Verónica había inculcado en Alejandra. Cada interacción, cada pregunta, cada paso sería documentado. No era venganza. Era preparación, claridad y supervivencia. Consideré mis opciones una vez más. Confrontarla sin evidencia podría empujarla al pánico o la rebelión. Esperar y observar me daba control. Me permitía anticipar cada movimiento y me daba la capacidad de intervenir en el momento exacto. Esto no era solo un acto defensivo. Era una estrategia diseñada para asegurar que si el plan se desarrollaba como Verónica lo había diseñado, fracasaría. Para la tarde cada detalle estaba considerado. Cámaras ocultas en las esquinas, micrófonos discretamente colocados, archivos respaldados en múltiples discos. Contactos de emergencia alertados y listos. Mi abogado informado, la policía notificada. Regresé al estudio y respiré hondo, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. La casa zumbaba con energía potencial, cada cable, cada lente, cada sensor vivo y vigilante. Me senté frotándome las sienes y reflexioné sobre la paradoja de la situación. La hija que amaba estaba siendo manipulada en un plan que podía hacerme daño. Y aún así, yo era quien construía una red para atraparlas a ella y a la extraña en su propio error de cálculo. Era extraño, incómodo y sin embargo necesario. No fallaría. Mañana comenzaría la observación más intensa. Cada movimiento que ella hiciera sería anticipado, cada instrucción grabada. La trampa estaba lista y yo estaría lista con ella. Tomé el teléfono y marqué primero a Clara Montes, mis dedos firmes, a pesar de la tensión en mi pecho. Respondió al segundo tono su voz, calmada y familiar. Un pequeño alivio. Leonor. ¿Todo bien?, preguntó. Dudé eligiendo mis palabras con cuidado y luego expliqué la situación en un tono medido. Alejandra Verónica Salazar. El plan que había comenzado se me armar. Clara guardó silencio un momento. Luego su voz se tensó con preocupación. «Hay que manejar esto con cuidado», dijo. «Sin errores. Puedo ayudar a monitorear las grabaciones, configurar respaldos adicionales y alertar a las autoridades si algo cambia». Su confianza me dio un ancla. Con su experiencia podía extender el alcance de la vigilancia mucho más allá de lo que podía manejar sola. Luego llamé al detective Javier Morales. La línea sonó antes de que respondiera su voz precisa profesional. Detallé los elementos conocidos, la historia de Verónica Salazar, el comportamiento de Alejandra, la línea temporal que había reconstruido. Morales escuchó sin interrumpir, haciendo solo las preguntas necesarias para aclarar los hechos. «Coordinaremos», dijo finalmente. «Tú provees la evidencia. Nosotros estaremos listos. Sin riesgos innecesarios. Si esto escala, actuamos rápido». Tomé notas escribiendo cada instrucción, contacto y protocolo. Clara ayudaría con el monitoreo continuo, asegurando que cada ángulo de cámara y cada grabación de micrófono estuviera cubierto. Morales proporcionaría presencia policial si el plan avanzaba hacia la acción. Juntos, los tres formábamos una red cada pieza, reforzando a las otras una cadena en la que podía confiar. La ventana de 48 horas se cernía en mi mente, como un reloj ticando fuerte, en una habitación silenciosa.
Cada movimiento, cada conversación, cada rastro de preparación importaba ahora. Revisité las grabaciones mapeando los momentos precisos en que Alejandra y Verónica podrían actuar. Refiné mis planes de contingencia, añadiendo capas de respaldo, cámaras ocultas en lugares improbables, grabaciones de audio duplicadas y almacenamiento redundante en caso de que un sistema fallara. Reflexioné sobre la paradoja de la situación. Mi hija, aunque manipulada, seguía siendo mi hija. Tenía que protegerla tanto como a mí misma, pero no podía permitir que el afecto comprometiera la seguridad. La línea moral que había trazado era clara seguridad, primero observación, después intervención. Al final, cada acción que tomaba era calculada, deliberada y necesaria. Para la noche revisé todo el plan una vez más. Las grabaciones, los documentos legales, los contactos de emergencia, todo sincronizado. Clara monitorearía junto a mí, mientras Morales permanecía en espera con la autoridad para actuar de inmediato. Mi hogar, mi santuario, ahora era un centro de mando. Dejé el teléfono y me recosté en la silla dejando que el peso de la preparación se asentara. Todo estaba en su lugar, cada contingencia considerada. La casa estaba viva con observación, las cámaras y micrófonos testigos silenciosos de lo que podría desarrollarse. Las próximas 48 horas pondrían a prueba cada decisión, cada cálculo, cada momento de paciencia que había cultivado durante décadas. Mañana traería la siguiente fase, vigilancia cuidadosa y deliberada, con todas las piezas en posición listas para cualquier movimiento que Alejandra y Verónica hicieran. Las horas se estiraban como un cable tenso, mientras recorría la casa verificando y revisando cada grabación de cámara, cada lente, cada micrófono, cada sistema de grabación de respaldo. Debía funcionar perfectamente. Tracé cada ángulo asegurándome de que incluso el sonido más leve sería capturado. La línea temporal que había reconstruido para la acción planeada de Alejandra y Verónica era precisa hasta el minuto y debía anticipar cada desviación, cada vacilación, cada movimiento inesperado. Repasé los pasos en silencio, imaginando su enfoque. Alejandra entrando al sótano, siguiendo las instrucciones de Verónica al pie de la letra. El cableado eléctrico, la colocación de herramientas, el momento del accidente preparado. Todo debía ser observado sin alertarlas de que yo sabía. Un paso en falso de mi parte, un ángulo de cámara pasado por alto, y el plan podría tener éxito en lugar de fracasar. Me dirigí al estudio. Abrí el cajón donde había guardado copias de los documentos legales, contactos de emergencia y evidencia de los crímenes pasados de Verónica. Todo estaba listo, abogado en espera, policía en alerta, vecinos informados. La casa estaba viva, con observación, cada rincón preparado para la vigilancia, y aún así, el peso de la anticipación me aplastaba. Nunca había sentido las horas alargarse así, ni siquiera durante mis años de solucionar sistemas eléctricos complejos. Esto era diferente. Esto era sobre supervivencia. Hice una pausa en el borde de la sala y me apoyé en el marco de la puerta mirando los monitores. Alejandra tenía sus propios ritmos, patrones que conocía bien, y la manipulación de Verónica era consistente y meticulosa. Reproduje grabaciones rastreando sus movimientos, notando sus reacciones a señales sutiles, prediciendo cómo respondería una vez que creyera que el plan se desarrollaba perfectamente. Cada reproducción añadía claridad, pero también tensión. Cada segundo me acercaba al momento en que la preparación encontraría la realidad. Caminé por el sótano verificando la colocación de cámaras y sensores de audio, asegurándome de que cualquier movimiento o sonido sería capturado, almacenado y respaldado en múltiples ubicaciones. Los sistemas redundantes estaban en su lugar para cada escenario que podía imaginar. Nada se dejaba al azar, pero incluso al verificar cada componente, persistía el pensamiento molesto. ¿Podría un elemento inesperado deshacer toda esta preparación?
La casa estaba en silencio salvo por el zumbido bajo de la electricidad y el leve tic-tac del reloj de pared. Regresé a los monitores y tracé la línea temporal hipotética una vez más. Alejandra y Verónica realizarían los pasos que creían ocultos, y yo observaría sin interferir al menos por ahora. Cada instrucción que Verónica Isa había dado sería contrarrestada por mi observación, cada movimiento predicho, cada contingencia planeada. Verifiqué los respaldos de audio, luego el almacenamiento en la nube, luego los discos locales. Las grabaciones estaban activas, redundantes y encriptadas. Incluso hice una simulación imaginando cómo reaccionaría si algo salía mal, si una cámara fallaba, si Alejandra vacilaba o actuaba diferente a lo esperado. Mi mente se movía como un diagrama de circuito mapeando flujos potenciales y redirigiendo resultados. Para la noche me hundí en mi silla, las manos descansando ligeramente en el escritorio. La cuenta regresiva ya no era hipotética. En menos de 48 horas, el plan que había anticipado podía hacerse realidad. Podía sentir la tensión enroscándose como un resorte, apretándose con cada minuto. Un error, un descuido en la atención podría ser fatal. Mañana, la observación comenzaría en serio. Cada paso que dieran sería anticipado, cada palabra grabada, cada movimiento rastreado. Ajusté algunos ángulos de cámara una última vez y me recosté, dejando que el zumbido silencioso de los aparatos electrónicos llenara la habitación. La preparación estaba completa y ahora esperaría la primera señal de acción. El leve crujido de las llantas en la grava del camino de entrada hizo que mi pecho se apretara. Había anticipado cada sonido, cada momento posible de llegada, y ahora estaba ocurriendo. Alejandra y Verónica venían creyendo que la casa y yo no sabíamos de su plan. Me recosté ligeramente en mi silla proyectando una calma absoluta, mientras mis sentidos se agudizaban con cada segundo. La puerta principal se abrió, y Alejandra entró primero, su sonrisa cuidadosamente medida. Verónica la siguió, la presencia de la extraña era imponente, su confianza radiaba. Las saludé casualmente, siguiendo los movimientos de la normalidad. «Hola, chicas», dije en mi tono uniforme familiar. «Qué bueno que llegaron a tiempo». Los ojos de Alejandra se desviaron hacia los mostradores, los papeles que había movido sutilmente antes. No sabía que las cámaras ahora estaban completamente funcionales, que cada microexpresión, cada vacilación estaba grabada. La mirada de Verónica recorrió la habitación evaluando confiada en que la casa había estado silenciosa y sin observación hasta ahora. Ninguna sospechaba que había anticipado este momento, que había mapeado cada paso que darían y había preparado contingencias para cada escenario. Se movieron con naturalidad, intercambiando algunas palabras risas que sonaban ligeramente forzadas. Lo plafeos, observé todo notando el ritmo, el lenguaje corporal, las pequeñas traiciones de compostura que revelaban una tensión subyacente. Alejandra ajustó la posición de una silla, solo un poco, sus movimientos precisos, pero no del todo perfectos. Verónica asintió hacia el sótano dando instrucciones y reconocí la coreografía de inmediato. El plan que habían ensayado, diseñado para parecer casual e imposible de rastrear, se estaba desarrollando exactamente como había predicho. Las seguí desde los monitores, cambiando ángulos, verificando cada grabación, escuchando el leve roce de la ropa y las instrucciones susurradas. Mis manos descansaban ligeramente en el escritorio, mi postura tranquila, pero mi mente corría por las contingencias. Si Alejandra dudaba, si Verónica alteraba el plan, si aparecía alguna variable imprevista, ya había mapeado cada respuesta potencial, lista para reaccionar. Cada redundancia, cada cámara de respaldo, cada grabación de micrófono estaba en su lugar para asegurar que ningún detalle pasara desapercibido. La casa parecía contener el aliento conmigo. Cada paso que daban hacia el sótano era deliberado, y cada mirada que lanzaban a los rincones de la habitación era capturada por mis cámaras. Podía ver a Verónica señalando a Alejandra,
dirigiendo sus movimientos con autoridad silenciosa. Alejandra obedecía su rostro traicionando una fracción de duda, una pequeña grieta en la precisión que Verónica exigía. Mi pecho se apretó al verlo. No exactamente miedo, sino la gravedad de lo que estaba ocurriendo, la traición y el peligro mezclados con la necesidad de una observación cuidadosa. Desvié mi atención al tiempo. Los relojes que había sincronizado, las ventanas que había monitoreado, las señales de los sonidos afuera. Todo apuntaba a la estrecha ventana en la que su plan podría tener éxito. Me permití un breve momento para inhalar profundamente, centrando mi enfoque. Un movimiento equivocado, un paso en falso de mi parte, podría deshacer todo. Pero mi preparación, mi previsión y mi experiencia me mantenían firme. Había anticipado las desviaciones posibles y cada una estaba considerada en mi estrategia silenciosa e invisible. Mientras se dirigían al sótano, mantuve mi exterior tranquilo, intacto, saludándolas con preguntas casuales, observando reacciones, notando inconsistencias. Cada paso, cada palabra, cada vacilación era capturada, almacenada, analizada. Mi casa se había convertido en un teatro, las cámaras mi audiencia y yo la directora, guiando la actuación hacia un resultado preciso. Para cuando descendieron las escaleras sin saber que observaba cada detalle, ya me había posicionado para la siguiente fase, monitoreo cuidadoso, lista para responder, asegurando que, sin importar lo que se desarrollara, yo mantendría el control. Me recosté en mi silla dejando que los monitores llenaran la habitación, con imágenes de Alejandra y Verónica en movimiento. Cada paso, cada instrucción susurrada, cada vacilación estaba grabada y lista. Respiré hondo y presioné el botón de reproducir en la grabación central. Las imágenes comenzaron desplegando la verdad en tiempo real, cada acción magnificada, cada palabra inconfundible. Alejandra, dije, mi voz calmada pero firme. ¿Quieres explicar esto? Mantuve mi tono estable, deliberadamente casual, aunque el peso de lo que estaba a punto de revelar me aplastaba. Alejandra se quedó helada, su mano a medio camino hacia la puerta del sótano. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que sostenía en mis manos, las grabaciones, la prueba del plan que había estado siguiendo. Miró a Verónica buscando seguridad, pero la confianza de la otra mujer vaciló ligeramente bajo mi mirada. Presioné pausa y me incliné hacia adelante, dejando que mis ojos encontraran los de Alejandra. Esto, dije señalando la pantalla, es todo. Cada movimiento que has hecho, cada paso del plan que has seguido. ¿Entiendes qué es esto? Su rostro perdió color. Yo... Su voz titubeó, la calma ensayada que normalmente mantenía deslizándose hacia el pánico. Verónica dio un paso adelante, intentando recuperar el control. Leonor, esto no es necesario. No entiendes. Entiendo perfectamente. Interrumpí manteniendo mi tono firme. Entiendo el plan, el tiempo, el cableado, el accidente que ustedes dos habían ensayado. Entiendo que intentaban hacer que pareciera natural hacerme una víctima para su ganancia. Las manos de Alejandra temblaron, su compostura fracturándose, mientras miraba a Verónica esperando. Guía algún ancla en el caos. Pero la autoridad de Verónica se estaba desmoronando bajo la claridad de la evidencia. La boca de la mujer se apretó en una línea fina, la confianza que había traído a mi hogar, vacilando al darse cuenta de que el plan había sido anticipado, grabado y completamente documentado. Me puse de pie y acerqué la laptop hacia ellas para que ambas pudieran ver la reproducción. Cada movimiento, cada instrucción de Verónica, cada cumplimiento vacilante de Alejandra se reproducía en alta definición. No había forma de negarlo. La verdad estaba capturada, inmutable. La voz de Alejandra tembló. No quise. No sabía que llegaría tan lejos. No quería, repetí dejando que las palabras flotaran en el aire. Seguiste instrucciones precisas, deliberadas, destinadas a hacerme daño. Has cruzado una línea que no se puede deshacer solo con intenciones. Verónica intentó intervenir de nuevo, su voz, aguda, autoritaria.
Leonor, esto no es lo que piensas. Negué con la cabeza cortándola. No, es exactamente lo que pienso. Cada detalle, cada palabra susurrada, cada acción ha sido grabada. Se equivocaron. Asumieron que no estaba al tanto. Asumieron que las cámaras estaban apagadas. Y por esa suposición, la trampa ya está puesta. Las rodillas de Alejandra flaquearon ligeramente y se hundió en una silla enterrando el rostro en sus manos. La comprensión de la traición en la que había sido cómplice la aplastaba. Verónica dio un paso atrás, sus ojos, buscando una salida que no existía. La autoridad que había ejercido sobre Alejandra, la precisión que exigía, se desmoronó en un instante. Dejé que el silencio se asentara por un momento, dejando que el peso de las grabaciones hablara más fuerte que cualquier argumento. El ajuste de cuentas moral era claro e innegable. Lo que había estado oculto ahora estaba expuesto, cada intención, al descubierto. Había anticipado, preparado, y ahora la verdad era inevitable. Regresé a mi silla apoyando las manos ligeramente en el escritorio. Los monitores continuaban reproduciendo la evidencia, desplegándose en detalle meticuloso. El pánico de Alejandra, el control tambaleante de Verónica, la traición misma, todo estaba allí, innegable. La confrontación había comenzado, y las consecuencias seguirían de inmediato. Me recosté exhalando lentamente, observando cómo la realidad de sus elecciones se asentaba. Cada vacilación, cada miedo, cada comprensión de la verdad se reflejaba en sus rostros, capturada con precisión y permanencia, lista para los próximos pasos que ya había planeado. El sonido de un coche entrando al camino de entrada fue deliberado e inconfundible. Ya sabía que sería el detective Javier Morales y su equipo. El tiempo había sido coordinado, las instrucciones precisas. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta manteniendo mi tono casual, pero mi mente alerta a cada detalle. Morales entró, su placa visible, su presencia, calmada y autoritaria. Lo siguieron 2 oficiales, sus movimientos cuidadosos, deliberados. Leonor dijo asintiendo: «Recibimos tu llamada. Muéstranos lo que tienes». Lo llevé al estudio, la laptop ya abierta, las grabaciones preparadas en el momento exacto de las acciones de Alejandra y Verónica. El abogado estaba en altavoz, revisando la documentación que había preparado, registros de propiedad, declaraciones de seguros y un relato detallado de los crímenes previos de Verónica Salazar. Cada paso había sido meticulosamente grabado, cada movimiento anticipado. Presioné reproducir. La habitación se llenó con el leve crujido de papeles, instrucciones susurradas y movimientos sutiles. Los ojos de Morales se entrecerraron ligeramente mientras observaba su enfoque inquebrantable. «Esto es evidencia clara», dijo. «Podemos actuar de inmediato». En ese momento la expresión de Verónica cambió. Se dio cuenta de que su control había sido despojado, que la autoridad que había ejercido sobre Alejandra y la situación ya no estaba en sus manos. Uno de los oficiales se acercó a ella con pasos medidos. «Verónica Salazar», dijo. «Morales está bajo arresto por conspiración e intento de daño». Sus ojos se abrieron y por una fracción de segundo, la confianza que había traído a mi hogar se desvaneció por completo. Alejandra se quedó congelada en la silla, las manos temblando, comprendiendo que las consecuencias de sus acciones ahora eran inevitables. «No quise», susurró la voz quebrándose. Mantuve la calma dejando que el proceso legal siguiera su curso, sabiendo que cada vacilación, cada palabra estaba grabada. Habría rendición de cuentas. Los oficiales guiaron a Verónica hacia la salida, sus intentos de argumentar cortados por el peso de la evidencia. Alejandra permaneció sentada mientras Morales se volvió hacia ella. «Tu participación será evaluada», dijo. «Consideraremos la cooperación y las circunstancias, pero el proceso legal debe seguir su curso». La realidad de la situación la aplastó, las consecuencias morales de sus elecciones evidentes en el color que se desvanecía de su rostro. Tomé un momento para revisar la casa pasando una mano por el escritorio,
verificando las cámaras y los sistemas de grabación una última vez. Todo permanecía intacto, cada pieza de evidencia segura. La propiedad estaba protegida y mi seguridad asegurada. Años de preparación, planificación y observación meticulosa habían culminado en este momento. La amenaza estaba neutralizada, los perpetradores contenidos y la casa una vez más mi dominio. Morales y su equipo revisaron la documentación confirmando la integridad de la evidencia y la validez de los pasos legales. Me aseguraron que Verónica Salazar enfrentaría todo el peso de la ley y que el papel de Alejandra sería considerado cuidadosamente dentro del marco legal. Sentí un pequeño alivio atenuado por el conocimiento de que los lazos familiares se habían fracturado, de maneras que no se repararían fácilmente. Me hundí en la silla dejando que la tensión en mis hombros se aliviara ligeramente. La casa estaba en silencio, de nuevo el zumbido de los aparatos electrónicos, ahora una presencia reconfortante, en lugar de una herramienta de vigilancia. El peligro había pasado por ahora. Cada movimiento había sido anticipado, cada contingencia considerada. Finalmente podía exhalar sabiendo que la preparación, la previsión y la evidencia habían prevenido lo que pudo haber sido una tragedia. Mañana comenzaría el después procedimientos legales, ajuste de cuentas personal y el lento proceso de restaurar una sensación de seguridad y orden. Por ahora la amenaza inmediata estaba neutralizada, la casa asegurada y la evidencia innegable. La casa estaba en silencio ahora, pero el silencio se sentía más pesado de lo habitual. Recorrí las habitaciones, mis manos rozando superficies familiares, cada paso resonando en los espacios que antes se sentían como un territorio simple y reconfortante. Las cámaras seguían activas, las grabaciones preservadas, pero su presencia ya no llevaba la urgencia de una amenaza inmediata. En cambio, eran recordatorios, prueba de lo que había sido y evidencia de lo que pudo haber ocurrido. Me senté en la sala dejando que los eventos de los últimos días se asentaran a mi alrededor. La traición de Alejandra pesaba en mi pecho, una mezcla compleja de tristeza, incredulidad y un leve ardor de enojo. Había sido mi hija, mi responsabilidad, mi compañera durante décadas, y aún así había sido manipulada en un plan que podría haberme destruido. Pensé en los pequeños gestos que habían insinuado, influencia sus pausas, sus preguntas, la obediencia sutil a las instrucciones de Verónica, y la comprensión presionaba como un peso que no podía quitarme. Pero bajo el impacto sentía algo más claridad. La verdad estaba al descubierto, el peligro neutralizado, y ahora el enfoque debía cambiar de reacción a recuperación. La venganza no restauraría la confianza rota, ni repararía la relación fracturada entre madre e hija. Tenía que recuperar mi propio sentido de control, mi paz mental, antes de considerar qué hacer después. Comencé a contactar a otros. Hablé con vecinos compartiendo ideas sobre vigilancia y señales sutiles de manipulación, enseñándoles lo que había aprendido a través de mis observaciones. Algunos habían sido escépticos al principio, inseguros de si alguien podía anticipar un comportamiento tan astuto, pero al detallar los métodos, los tiempos y las pequeñas pistas que había notado, entendieron. Proporcioné guías sobre seguridad, documentación y comunicación, mostrándoles cómo protegerse sin fomentar paranoia. Por las noches realizaba sesiones informales en la sala, guiando a las personas sobre qué observar, cómo identificar inconsistencias y la importancia de preservar evidencia. Las conversaciones eran empoderadoras tanto para ellos como para mí. Cada pregunta hecha, cada escenario explorado, me recordaba que el conocimiento y la preparación podían transformar el miedo en fortaleza. La comunidad, antes solo vecinos, comenzó a sentirse como aliados, como una red de vigilancia en la que podía confiar. Y aún así, el ajuste de cuentas personal permanecía. Volví a las grabaciones no para revivir la traición,
sino para estudiar, entender y confirmar la precisión de la evidencia. Ver a Alejandra y Verónica moverse por la casa, sentía la mezcla de dolor y resignación asentarse en mi pecho. Había hecho todo lo que podía para prevenir el daño, y ahora tenía que reconciliar que la relación con mi hija había sido alterada irrevocablemente. Me enfoqué en la recuperación. Rutinas, pequeñas tareas simples y observación estructurada me permitieron recuperar una sensación de normalidad. Planté hierbas en la ventana de la cocina, organicé el estudio y di largos paseos por la propiedad, dejando que mi mente procesara los eventos a su propio ritmo. Cada paso reforzaba la lección que había aprendido. La confianza debe ganarse. La vigilancia es esencial y la capacidad de protegerse es un regalo que viene de la experiencia, no del miedo. Para el final de la semana sentí un cambio sutil en la casa. La tensión que se había aferrado a las paredes se disipó ligeramente, reemplazada por el zumbido silencioso de la observación controlada y la reflexión cuidadosa. Entendí que el camino hacia la reconstrucción de la confianza mía y de los demás tomaría tiempo, paciencia y guía cuidadosa. Había comenzado y mañana continuaría. Los días siguientes fueron metódicos, deliberados. Pasé horas reforzando los sistemas que había instalado: cámaras, micrófonos, respaldos y almacenamiento redundante. Cada rincón de la casa estaba asegurado, cada punto de acceso observado. Los documentos legales fueron revisados y actualizados: escrituras de propiedad, pólizas de seguro, instrucciones de emergencia, todo verificado y archivado en triplicado. Recorrí cada tarea con la precisión de una vida dedicada a gestionar circuitos y solucionar sistemas, sabiendo que la preparación era la base de la paz. Pero la seguridad sola no podía sanar la sensación de vulnerabilidad que persistía. Miré hacia afuera, conectándome con la comunidad de la que había sido parte durante mucho tiempo, pero que nunca había guiado en temas de protección. Comencé a realizar pequeñas reuniones en mi sala, hablando con los vecinos sobre lo que había aprendido: cómo observar comportamientos, reconocer señales sutiles de manipulación y mantener evidencia sin comprometer la seguridad. Las preguntas fluían libremente y respondía con claridad, demostrando métodos simples para proteger propiedades y autonomía personal. Compartí las lecciones de mi propia experiencia, no para infundir miedo, sino para empoderar. La comunidad respondió con gratitud, ansiosa por aplicar conocimientos que antes parecían inaccesibles. Las personas intercambiaban información sobre actividades sospechosas, se coordinaban entre sí y lentamente formaban una red de vigilancia. Al enseñar me di cuenta de que el trauma personal podía convertirse en una herramienta para la protección, transformando el miedo en acción práctica. Revisité la casa repetidamente, asegurándome de que cada rincón permaneciera monitoreado y cada sistema funcional. Las cámaras que una vez capturaron los pasos de Alejandra y Verónica ahora servían como instrumentos de tranquilidad, una medida tangible de control y seguridad. Refiné la colocación, añadí grabaciones de audio redundantes y aseguré respaldos en la nube, creando una fortaleza no solo de paredes, sino de previsión y preparación. El empoderamiento que sentía no nacía solo de los sistemas de seguridad o las salvaguardas legales. Venía de recuperar la autoridad sobre mi vida, convirtiendo el impacto de la traición en acción decidida. Cada conferencia, cada taller, cada pequeña demostración de vigilancia reforzaba esa transformación. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba guiando a otros a sobrevivir, a prevenir lo que yo había escapado por poco. Programé sesiones semanales invitando a sus amigos, vecinos y cualquiera que expresara preocupación por el abuso a personas mayores o la manipulación. Caminábamos por escenarios identificando riesgos de manera práctica y directa. Cada participante se iba con pasos accionables, confianza en su propia conciencia
y herramientas que podían implementar de inmediato. Observé su progreso y sentí la satisfacción de traducir la experiencia personal en resiliencia comunitaria. En los momentos de calma, reflexioné sobre la paradoja del empoderamiento, que el dolor y la traición, cuando se comprenden y aprovechan, pueden crear fuerza no solo para mí, sino para quienes me rodean. La casa ya no se sentía como un lugar de miedo o tensión. Era un centro de mando, un aula, un símbolo de control recuperado. Para el final de la semana había establecido rutinas, sistemas seguros y una red creciente de vecinos informados. La sensación de impotencia que había ensombrecido los días del descubrimiento se había disipado, reemplazada por vigilancia, claridad y una sensación tangible de empoderamiento. Podía moverme por las habitaciones con confianza, sabiendo que la preparación y el conocimiento habían transformado la vulnerabilidad en fortaleza. Mañana traería otra sesión, otra oportunidad para compartir las lecciones aprendidas y otro paso hacia la construcción de una comunidad más segura y consciente. La casa estaba en calma bajo la luz de la mañana, pero la energía en mi mente estaba lejos de estarlo. Habían pasado semanas desde que Verónica fue arrestada y el peligro inmediato neutralizado. Alejandra había comenzado a quejarse en enfrentar la realidad de sus elecciones. Su remordimiento era sutil pero creciente, y podía sentir un cambio en su comportamiento. No era perdón, no podía serlo, pero era reconocimiento, una comprensión de que sus acciones tenían consecuencias. Me senté en la mesa de la cocina revisando notas de las sesiones comunitarias de la semana anterior. El número de participantes había crecido constantemente y el interés era genuino. Las personas querían aprender cómo protegerse, salvaguardar sus hogares y vidas contra el tipo de manipulación que Verónica había usado. Compartir mi experiencia se había convertido en más que una catarsis. Se había convertido en un propósito. Cada lección que enseñaba, cada escenario que discutíamos, se sentía como reclamar poder, no solo para mí, sino para otros que de otra manera podrían ser vulnerables. Alejandra entró en silencio, evitando mis ojos al principio. Ma dijo suavemente: «He estado pensando, no sé cómo arreglar esto, pero quiero intentarlo». Sus manos se movían inquietas, la tensión en sus hombros traicionando su culpa. Escuché sin interrumpir, dejándola hablar, sabiendo que el camino adelante requería reconocimiento y responsabilidad. No había soluciones rápidas para la traición, ni una reconciliación fácil. Pero este era el comienzo de la conciencia, un primer paso crítico. La influencia de Verónica había sido eliminada permanentemente. Su acceso, su control, sus manipulaciones, cada lazo había sido cortado por la ley y las circunstancias. El alivio era sutil, casi imperceptible, pero permitía que el aire en la casa cambiara. Podía moverme libremente otra vez, sin la constante duda de amenazas invisibles. Los sistemas que había instalado ya no eran herramientas de anticipación, sino símbolos de resiliencia. Revisé las últimas grabaciones ahora con fines de capacitación, destacando qué observar, cómo notar patrones y cómo la influencia sutil podía cambiar el comportamiento. Cada fotograma se convirtió en una lección, cada pausa o gesto, una oportunidad para educar. Mi experiencia personal se había transformado en un recurso comunitario, una forma de aplicar el conocimiento ganado con esfuerzo para prevenir que otros experimentaran el mismo miedo y traición. Las llamadas de vecinos, amigos e incluso centros comunitarios locales comenzaron a llegar, pidiendo talleres, charlas y consultas. Programé visitas, demostraciones y sesiones de capacitación, extendiendo las lecciones que había aprendido de la casa al mundo exterior. Cada sesión reforzaba la idea de que la vigilancia, la preparación y la comprensión podían transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Incluso mientras guiaba allí otros, reflexioné sobre mi propio crecimiento. La traición que había soportado, la planificación meticulosa que había ejecutado
y los dilemas morales que había enfrentado. Todo había perfeccionado mi juicio y reforzado mi resiliencia. Había emergido del miedo y el impacto, no solo intacta, sino empoderada. La experiencia había forjado un nuevo rol para mí, protectora, mentora y defensora. Por la noche recorrí la casa una vez más, verificando cámaras y escuchando el zumbido leve del sistema de seguridad. Cada rincón de las habitaciones se sentía como un testimonio de lo que había sobrevivido, lo que había aprendido y lo que ahora podía enseñar. Alejandra estaba cerca observando en silencio, aprendiendo, por ejemplo, comenzando el lento proceso de entender el peso de sus elecciones. La casa se había convertido en más que un hogar. Era un aula, un refugio, un símbolo de resiliencia. Y mientras me acomodaba en la silla junto a la ventana, me di cuenta de que las lecciones de la traición, cuando se enfrentan y comprenden, podían convertirse en herramientas para mantener a otros seguros, empoderarlos y transformar el miedo en conocimiento y vigilancia. La casa se había cambiado de maneras que podía ver y sentir. Cada habitación, cada rincón, cada cámara y micrófono servían un propósito, más allá de la mera protección. Las paredes habían presenciado traición, miedo y estrategia cuidadosa, y ahora albergaban algo completamente diferente: esperanza, vigilancia y empoderamiento. Las familias pasaban por la puerta principal regularmente buscando guía, consejos y tranquilidad. La casa se había convertido en más que mi santuario. Era un centro seguro, un aula, un lugar donde la experiencia y la previsión podían compartirse para proteger a otros. Alejandra regresaba solo esporádicamente. Sus visitas eran cautelosas y medidas. Había comenzado el lento proceso de reconocer sus acciones, y aunque la distancia entre nosotras permanecía, había un cambio sutil en su comportamiento. Preguntaba, escuchaba y observaba mostrando signos de conciencia y remordimiento. La sombra de Verónica Salazar se había ido eliminada permanentemente por la ley, dejando las lecciones que había impuesto a Alejandra como único vestigio. Me movía de una grabación de cámara a otra, verificando ángulos, asegurándome de que todo funcionara como estaba previsto, y catalogando mentalmente las formas en que podía mejorar el sistema para aquellos que dependían de mí. Cada ajuste era una oportunidad para aplicar décadas de experiencia, convirtiendo el conocimiento técnico en guía práctica para la seguridad. Los miembros de la comunidad pasaban trayendo preguntas, escenarios y gratitud. Los guiaba por procedimientos mostrando cómo las pequeñas observaciones podían prevenir grandes errores, cómo la conciencia y la preparación podían transformar la vulnerabilidad en empoderamiento. A menudo me detenía por las noches mirando las habitaciones que una vez habían sido el escenario de la decepción y el miedo. Cada decisión, cada cable que había instalado, cada documento que había preparado, había sido probado en tiempo real. Pensaba en las semanas de vigilancia, el monitoreo cuidadoso de Alejandra y Verónica, la ejecución precisa de planes de contingencia. La traición que había soportado me había enseñado lecciones que ningún libro o clase podría haber dado. Esas lecciones ahora pertenecían no solo a mí, sino a las familias que ayudaba a proteger. Había momentos en que sentía el peso del pasado, el dolor de la confianza rota, y aún así, esos sentimientos estaban atenuados por el conocimiento de que la preparación, la observación y la experiencia podían prevenir daños futuros. Mi rol había evolucionado. Ya no solo me defendía, educaba, empoderaba y creaba redes de vigilancia que podían proteger a otros de amenazas similares. Cerré la laptop dejando que el suave zumbido del sistema llenara el silencio y caminé hacia la ventana con vista al jardín. El atardecer pintaba el patio con luz dorada y por primera vez en semanas me permití una sensación de satisfacción tranquila. El peligro inmediato se había ido. Alejandra había sido puesta en un camino de reflexión. Verónica
estaba eliminada. Y yo había transformado el miedo y la traición en protección y conocimiento. La casa estaba viva, pero de una manera diferente ahora. Era un lugar de aprendizaje, de precaución, de comunidad. Y mientras regresaba al estudio, entendí la verdad duradera, la sabiduría ganada de la traición. Cuando se aplica, podía salvaguardar innumerables vidas, creando un legado que se extendía mucho más allá de las paredes de mi hogar.